Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido post Gran Premio de Imola, pero pre Gran Premio de Mónaco, porque sí, después del Gran Premio de Imola ya damos carpetazo a ese Gran Premio y empezamos con el Gran Premio de Mónaco, que lo tendremos esta semana. Da comienzo la semana más especial de todo el año en Fórmula 1, así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción de este vídeo. Y como siempre hacemos en semana de Gran Premio, tenemos que dar comienzo por este Gran Premio de Mónaco y sus horarios, que ya ha recibido. Estamos a lunes y ya ha empezado a recibir incluso críticas el Gran Premio de Mónaco, como es habitual, pero para mí, bueno, y para la Fórmula 1 en sí, es el fin de semana más especial de todos los que hay, por ser la carrera más laureada de la Fórmula 1, así que desde luego que hay que tenerlo muy en cuenta. Los horarios para este fin de semana van a ser los siguientes. Los entrenamientos libres 1 darán comienzo este viernes. Recordemos que ya no tenemos esa tradición de que los libres comenzaban en jueves, eso ya queda en el pasado, y se seguirán disputando el viernes como todo el resto de fines de semana a la 1:30. Los horarios son los mismos, ya os lo adelanto, de los que hemos tenido en Imola. Los libres 2, los más importantes, será el viernes a las 5 de la tarde, con los terceros entrenamientos libres que se disputarán a las 12:30 del sábado. Ya estamos hablando la última sesión de entrenamientos previa a la clasificación, que se disputará el sábado a las 4 de la tarde. La mejor procesión, iba a decir la procesión, pero bueno, la mejor procesión que tenemos en todo el mundo se disputará el domingo de la carrera a las 3 de la tarde, horario español, horario también en Europa. Si sois de otro país de Latinoamérica, pues estos son los horarios que vais a tener, para que os lo dejo aquí un rato para que podáis echarle un vistazo, hagáis captura, hagáis lo que queráis para poder estar atentos a este fin de semana, que repito, es el mejor fin de semana del Fórmula 1 que hay en toda la temporada. Las mejores clasificaciones salen aquí. Por supuesto, las carreras son bastante más aburridas, pero el circuito merece muchísimo la pena. Un circuito de manos, un circuito donde de verdad vemos a los mejores pilotos, donde tienes que arriesgar hasta el máximo, y ahora hablaremos al respecto sobre esto, porque por supuesto ya se está empezando a hablar sobre ello y sobre un piloto en especial, que ya he leído muchas cosas en redes sociales y tenemos que hablar sobre ello. Lo único a comentaros es que estamos en una semana muy importante del motorsport, porque también tenemos 500 millas de Indianápolis, que se disputó la clasificación este pasado fin de semana, y la carrera se correrá en este, y también se corre MotoGP en el circuito de Barcelona-Cataluña, MotoGP, Moto2, Moto3, por supuesto, así que aquí tenéis los horarios por si queréis también estar atentos. Se pueden compaginar con la Fórmula 1, gracias a Dios, porque por ejemplo la sprint se disputa, bueno, sí, la sprint se disputa una hora antes que la clasificación, la carrera del domingo se disputa una hora antes que la carrera, y la práctica del viernes las tenemos también en unos horarios que no coinciden con la Fórmula 1. Así que desde luego que podemos ver Fórmula 1 y ver la MotoGP. Si queréis también, por supuesto, ver Moto3, Moto2, ya ahí sí que va a coincidir. Pero bueno, también hay Moto-E, por cierto, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Así que estos son los horarios que que tenemos este fin de semana también en el circuito, por si queréis estar atentos a las motos. Y vamos a regresar ya a Fórmula 1, que es sobre todo de lo que va este canal. Vamos a regresar a ello y vamos a hablar de lo que estaba comentando. Ya en redes sociales se está empezando a hablar sobre circuito de manos, sobre circuito donde el piloto importa más que en muchos otros circuitos. Se empieza a hablar sobre meteorología. Sinceramente no me quiero meter mucho en ello, porque por ahora la predicción todavía es baja, pero bueno, sí que hay, y todavía encima quedan bastantes días, pero sí que hay probabilidad de que llueva encima el sábado en la clasificación, que es el momento más importante del fin de semana. Y llegamos con un Aston Martin que no ha estado a la altura, y con donde la esperanza para este fin de semana en Mónaco reside en las manos de Fernando Alonso. Ahora bien, siempre se habla sobre que este circuito es un circuito de manos, es un circuito de pilotos, es un circuito donde hay que ir al límite, donde el coche no importa tanto. Y siendo esto cierto, tampoco lo es. Quiero decir, y esto es el mismo argumento que se utiliza siempre cuando hay lluvia, y es que cuando hay lluvia siempre mucha gente empieza a hablar acerca de ahora lo que importa es los pilotos, no importa el coche, etc, etc, etc. Y sí, por supuesto que importa mucho más el piloto que el coche en este tipo de circuitos. En un circuito como Mónaco, que tienes que ir tan al límite, pues se nota, pero
Quiero decir, un Haas, si tuviera el mejor piloto, no va a hacer la pole en ese circuito. Alonso el año pasado estuvo a punto de hacer la pole y no fue únicamente porque él estuviera rindiendo al máximo nivel, que lo hizo, por supuesto, porque su compañero de equipo cayó en Q1. Ahí está una diferencia muy grande y él peleó por la pole, pero Verstappen de por sí también tenía el mejor monoplaza y logró hacer la pole. Verstappen logra hacer la pole también por sus propias manos. Se marca la diferencia, pero una cosa es marcar la diferencia y otra cosa es que de verdad se puedan conseguir esos resultados únicamente por las manos y no por el monoplaza. En lluvia este circuito sí que diría que desde luego aquí puede dar bastante igual el coche y importar mucho más las manos. Luego también depende, hablando acerca de Alonso, ¿no? Porque que es lo que nos estamos hablando, depende luego de cómo llegue Alonso. Quiero decir con esto, llevamos 2 fines de semana malos de Alonso. Miami se solventó un poco el domingo porque tuvo buen rendimiento, pero no había sido buen rendimiento especialmente el sábado y desde luego el fin de semana en Imola es uno de los peores que yo les recuerdo, que todos los pilotos tienen malos fines de semana. Ha habido, claro, ahora ha aprovechado la gente a salir, los haters de Fernando Alonso a salir, han comentado en los propios vídeos que yo he tenido o lo hemos visto cualquiera de nosotros en redes sociales. Ahora mucha gente se ha echado al cuello de Alonso y digo, pero vamos a ver, si estos tipo de comentarios ni siquiera salían ahora porque es el primer fin de semana realmente malo que le vemos a Alonso en años. Miami, por ejemplo, tuvo ese error en clasificación, el domingo se solventa. Es el primer fin de semana realmente que yo le veo a Alonso malo en muchísimo tiempo, tanto en quali como en carrera. Así que bueno, yo espero que esto no vuelva a ocurrir en Mónaco. Entonces, ¿qué expectativas puede haber con Alonso? Y recalco, es Alonso porque a lo mejor podemos sacarlo de Aston Martin en este circuito, por eso que decimos de lo de las manos, para este fin de semana. Pues yo espero un rendimiento mucho mejor. Él hace meses habló acerca de competir incluso por la victoria aquí, pero de eso dependía de un coche que era bueno en clasificación. Llevamos 2 clasificaciones bastante malas de Aston Martin en general, porque no solo de Alonso, también de Stroll, pero también en China no fue una clasificación espectacular de Stroll y Alonso metió el coche en tercer lugar. Entonces aquí, como se marca tanto la diferencia a esa vuelta, podemos esperar en que Aston Martin pueda tener ese rendimiento a una vuelta nuevamente y Alonso sea capaz de sacar el máximo potencial de ese coche y llevarlo a lo más alto que pueda. Repito, que sigue importando el coche. Si hay lluvia, ahí sí que pensemos en que de verdad el piloto puede marcar la diferencia y luego hay 20 de los mejores pilotos, bueno, 20 pilotos de los mejores tampoco, pero 10 de los mejores pilotos del mundo están en la parrilla de Fórmula 1. Digo esto porque hay algunos pilotos que no están en Fórmula 1 y son de los mejores del mundo. Pero bueno, desde luego que están de los mejores pilotos del mundo en la Fórmula 1 y puede marcar la diferencia otro piloto. Así que veremos qué es lo que ocurre. Se viene un fin de semana súper intenso este fin de semana en Mónaco, pero hay que hablaros acerca de algunas cosas de Aston Martin y a mí hay una cosa que no entiendo muy bien. Lo puse ayer por redes sociales cuando ya vi estas palabras y os las vamos a poner íntegras para que le escuchéis. Y es con respecto a unas palabras que dio ayer Pedro de la Rosa en DAZN España cuando le preguntaban sobre la situación de Aston Martin y demás, y realmente Pedro de la Rosa manda un mensaje de tranquilidad después de lo visto este fin de semana en Imola, que entiendo que puedas mandar un mensaje de tranquilidad, pero una cosa son 2 cosas diferentes. Un mensaje de tranquilidad, el hecho de, bueno, ha sido un fin de semana malo, pero estamos aquí. Y una cosa es eso, y otra cosa es asegurar que el coche va a mejorar, que entienden dónde están los problemas del coche, los problemas que incluso pueden todavía tener con este paquete de actualizaciones que han introducido en Imola, o no que puedan tener, que incluso hayan generado con este paquete de actualizaciones en Imola, y que están trabajando para solucionarlo, que saben cuál es el camino y que lo van a hacer. Son 2 cosas bastante diferentes, el hecho de tranquilizar y el hecho de que desde Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, diga estas palabras. Yo estoy aquí para ser el negativo, tú tienes que darme cosas positivas, así que solo quiero que me hables de brotes verdes. ¿Qué es lo positivo que podemos sacar de este fin de semana? ¿Qué aprendizaje se puede sacar? No, el aprendizaje es que el coche lo entendemos, que entendemos dónde tenemos que mejorar con el nuevo paquete aerodinámico y en eso está el equipo. Lo que yo no te puedo dar son fechas, pero sí que creo y además eso es importante, que el equipo sabe exactamente lo que está ocurriendo, dónde tenemos que ganar esa carga aerodinámica, porque dónde le podemos
sacar más partido a ese paquete aerodinámico, ¿no? Y en eso estamos. Fernando ha probado unos reglajes diferentes. Por los tiempos, no he hablado con él, pero no parece que le hayan dado mucho, sino es más bien probablemente el coche iba peor, pero bueno, tenemos que primero explotar lo que tenemos, exprimir mejor el paquete aerodinámico, luego entenderlo y trabajar en el túnel de viento en las zonas donde se puede explotar mejor, exprimir mucho más el paquete aerodinámico, y en eso estamos, ¿eh? O sea, estamos en la que es la 8ª carrera, o sea, quiero decir, queda todavía mucho campeonato por delante, tranquilos, estamos en ello. Hay ciertas cosas que podríamos comentar de estas palabras que comenta Pedro de la Rosa, pero lo primero que quiero dejar claro, para empezar, ayer, por ejemplo, había una persona que decía la culpa es de los medios. La culpa no es de los medios porque el hecho de que se creen unas expectativas que luego no se cumplen. La culpa, desde luego, no es de los medios, y no es por defender o por defenderme a mí mismo, pero la culpa no es de los medios cuando lo que, por ejemplo, yo aquí he comentado son las propias informaciones que hay por parte de Aston Martin. Si se está hablando de un Aston Martin que en teoría iba a dar una mejora, se hablaba en Italia de 4 décimas, es algo que está transmitiendo el equipo Aston Martin. Y fíjate en las palabras que comenta el propio Pedro de la Rosa, que es él el que comenta este optimismo. Yo no creo que estuviera tan mal Aston Martin como demostró Alonso, por ejemplo, en Imola, pero el coche no estaba más allá de la 5ª posición, que sí que había mucha gente que tenía esas expectativas. Fuese por lo que fuese, si no se han cumplido esas expectativas, ayer no puede salir Pedro de la Rosa a decir estas cosas, creo yo, por lo menos, ¿no? Que no sea un mensaje derrotista, pero es lo que digo, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de estamos aquí. Creo que Alonso en sí ha sido la persona que mejor ha hecho esto, pero luego desde Aston Martin, Mike Crack muchas veces no lo ha hecho bien, y eso lo hemos comentado también desde el año pasado aquí en el canal, lo he debatido también con muchos de vosotros, y creo que desde luego salir y dar este mensaje optimista de estamos trabajando, van a venir nuevas cosas, van a venir nuevas piezas, no puede dar fechas, dice Pedro de la Rosa, pero que vendrán nuevas cosas. Recordemos lo que él mismo ha comentado en algunas otras ocasiones del objetivo de Aston Martin de no tener 2 carreras el mismo coche. Veremos en Mónaco si se llevan nuevas piezas. Me extrañaría por el hecho de que Mónaco es un circuito donde necesitas la mayor de las confianzas, no solo el propio piloto, sino el equipo, para sacar el máximo potencial del coche. Entonces, si ya te está costando entender el coche, creo que desde luego no es el mejor sitio para introducirlo, pero con esa filosofía de no llevar 2 carreras el mismo coche, que hasta ahora se ha cumplido porque hasta en Miami hubo nuevas piezas, pues debería de ser seguramente Mónaco el sitio donde llevarlo, porque Canadá es más complicado. Luego el hecho de asegurar que entienden el coche cuando están fallando con las configuraciones, cuando no saben sacarle el máximo potencial, cuando en Miami se vino diciendo que efectivamente no habían conseguido sacar la mejor configuración, que sí lo hizo McLaren con un nuevo paquete que se introdujo allí de mejoras y ganaron la carrera, que este mismo fin de semana Alonso, aunque salía desde el pit lane provocando esos cambios de configuración para hacer comprobaciones, pero bueno, no tenía la mejor configuración posible, que se bajó del coche el sábado también diciéndolo, y decir que sí que entienden el coche, no sé, es lo que no entiendo, porque no está Aston Martin ahí, están en tendencia negativa ahora mismo. Decir este mensaje tan positivo, tan optimista a futuro, o lo tienen muy muy claro o creo que es contraproducente. Y luego sale, no sé, luego sale Alonso, que sí que es la persona que quizá creo que de verdad está siendo realista con sus palabras, a decir, no, es que en los medios también se ha hablado mucho sobre las mejoras que iba a traer Aston Martin, que ya sabemos que desde luego mejoras como tal no ha sido, como máximo se ha mantenido en esa 5ª posición en la que realmente estaba el coche. Otra cosa es lo que rindiera Alonso, que fue peor que ello. Pues realmente es que si luego venden este mensaje positivo, y es lo que transmiten también a los medios, lo que le cuentan a los medios y de donde se va saliendo la información, yo creo que el problema está en este mensaje, que tampoco es negativo, pero que si de verdad no se cumple, pues estás tú mismo generando unas expectativas muy altas que al final no se han acabado poniendo. Así que bueno, esas son las expectativas que dice Pedro de la Rosa. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras opiniones sobre ello. Y por cierto, lo último que ha hablado también el embajador del equipo Aston Martin, le preguntan sobre que el coche se ha hecho más difícil de conducir. Se lo preguntaba Antonio Lobato y efectivamente comenta que sí, algo que por los errores de Alonso demuestra que efectivamente el coche estaba siendo más complicado. La sensación, yo no tengo muy claro si habéis sido más rápidos, el coche ha mejorado. Lo que sí tengo la sensación de que es más difícil de conducir. Bueno, sinceramente, cuando ves a un piloto como Fernando cometer estos errores,
es que el coche fácil no es de conducir. Está clarísimo que se está subiendo por las paredes, que está arriesgando más que nadie y estas cosas pasan. Pero también no hay que perder un poco el horizonte, y es decir, hay otros equipos que también están evolucionando, que también están mejorando y que han traído todos muchos paquetes aerodinámicos aquí. Entonces, hablar siempre de las mejoras de Aston Martin, a ver, nosotros traemos algunas mejoras, pero es que los otros mejoran y a veces pues mejoran más y así se escribe la historia, ¿no? Que bueno, igualmente el coche será más difícil de conducir, seguramente, por lo que hemos visto del rendimiento de los dos pilotos, pero no lo juzguemos porque Alonso ha tenido muchos errores cuando este no ha sido el mejor fin de semana de Alonso. Es que no hay ningún problema en admitirlo, por supuesto, y habrá, y ojalá, y espero, y creo que sí que va a ser así, que en Mónaco va a ser un fin de semana buenísimo de Fernando Alonso. Otra cosa es la posición en la que quede, pero que sí que va a sacar el máximo potencial de ese AMR24. No ha sido el caso en Imola. ¿El coche es más difícil de conducir? Seguramente, aún así, por lo visto, que también te digo, no es positivo, porque el coche lo puedes hacer más difícil de conducir si lo vas haciendo más rápido. El McLaren no es el coche más fácil de conducir, creo que cada vez lo están haciendo más fácil de pilotar, eso sí que es verdad, pero no era el coche más fácil de conducir el año pasado, pero era rápido. El Red Bull no es el coche más fácil de conducir, pero es rápido. El problema es hacer el coche más difícil de conducir sin que sea tan rápido, que eso es lo que le está pasando a Aston Martin, porque es la segunda vez también que escuchamos esto. Empezamos con un coche que ellos decían que por lo menos era fácil de conducir, y sí que era así, porque tú veías las onboards, no era un ritmo espectacular, pero por lo menos era un coche muy estable y fácil parecía de conducir, no había demasiada sobreconducción de ninguno de los dos pilotos. Eso lo vimos en las primeras carreras. Después de Japón ya se empezó a decir que el coche había sido más difícil, y que lo demostraba también que las complicaciones de Stroll. Pero bueno, Aston Martin lo justificó diciendo que al final si el coche era más rápido, que es así, desde luego. Pero eso ya pasó en Japón con el primer pack de actualizaciones que trajeron, y ahora más difícil sin que el coche sea mucho mejor, desde luego que no es positivo. Pero bueno, estas son las palabras que ha dado Pedro de la Rosa. Quien desde luego sí que tiene muchas cosas positivas que contar es un Lando Norris, quien ha hablado maravillas acerca del equipo McLaren. Desde luego que por supuesto ya lo estamos viendo, el rendimiento que están teniendo, impresionante, desde luego lo de McLaren. Yo creo que es algo que, bueno, es algo que nunca antes había visto en la Fórmula 1, el hecho de en 2023, el comienzo de 2023, estar en el fondo de la parrilla, ya acabar 2023 siendo muy competitivo, y en 2024 es que ahora mismo es que es el mejor coche, podría decirse, no con una gran diferencia, no es el Red Bull del año pasado, pero es que lo lógico es que ayer hubieran salido los dos pilotos en primera fila. Luego ya la sanción de Piastri, pero los dos coches eran más rápidos en clasificación que Verstappen. Verstappen, porque hace la pole, la hace porque consigue un rebufo de Hülkenberg que le da 2 décimas. No le saca ni una a los dos McLaren, aún con ese rebufo. Ayer hubiera sido lo lógico salir los dos McLaren en primera fila, Piastri luego con la sanción. Ya en primera fila hubieran seguramente ganado aquella carrera, pero es que además con el ritmo en carrera que vimos a un McLaren que degradó mucho mejor los neumáticos. En el caso de Norris, Piastri sigue siendo ese punto negativo que tiene y por eso acaba a gran distancia de su compañero de equipo, pero Norris, que no tiene tanto problema ahora mismo gestionando los neumáticos, Piastri todavía tiene que solucionar ese problema, los gestiona bien, gestiona mucho mejor que Verstappen hasta el punto de cortarle 6 segundos al final, y no gana la carrera, pues porque no la gana, seguramente no hubiera adelantado, pero está ahí. Está a 7 décimas. Son 2 fines de semana seguidos que lo han hecho. Seguramente Imola se les ha dado bien, pero lo bonito también de esto es que ya no es Red Bull el coche más dominante claramente. El circuito que les venga bien a Red Bull serán el equipo mejor y quizá ganan con 20 segundos otra vez. Pero no todos los circuitos va a ser así, y va a haber circuitos en los que vamos a poder ver pelea, y desde luego que Lando Norris ha agradecido mucho el trabajo que está haciendo su equipo, lamenta no haber logrado la victoria y efectivamente dice que fue una decepción la carrera de ayer por no conseguir la victoria, porque ya han demostrado, no solo en Miami, que repito, lo dije ayer, Miami pues muchísima gente buscó excusas de no, la FIA les ha beneficiado, el coche de seguridad, es que puso los neumáticos más tarde que Verstappen y por eso pudo gestionarlo mejor, Verstappen tenía problemas. No ha habido nada de eso aquí. No ha habido coche de seguridad. Puso Norris antes los neumáticos que Verstappen, por lo que con ese supuesto
tuvo muchísima mejor gestión de neumáticos que el Red Bull, no tuvo problemas Red Bull, no tenía problemas Verstappen, no tenía daños y llegó. Entonces, desde luego que es bastante positivo esto para la propia Fórmula 1, quiero decir, porque al final ver ese rendimiento simplemente es bueno para nosotros porque el espectáculo puede ser mejor. Creo que estamos en un punto en el que podemos decir que estamos en la misma posición que Ferrari y Red Bull. Eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos ahora. El equipo está haciendo un trabajo muy bueno, como siempre, y nos centramos en lo mismo, solo que ahora luchamos por el primero o el segundo puesto. Siempre es una sorpresa decir que es frustrante no ganar, pero después del fin de semana pasado y las mejoras que hemos hecho es lo que teníamos que esperar. Lo único que espero es que en este sentido McLaren no cometa algún error como el que cometió Aston Martin cuando estaba en una situación no similar, porque Aston Martin no llegó nunca a estar a este nivel tan cerca de Red Bull, pero eran el segundo equipo. Y lo que quiero decir con esto es lo que ha dicho el propio Lando Norris. Lando Norris dice que no están trabajando igual, lo único que ahora pelean en una mejor posición. Eso es lo importante. Aston Martin año pasado empezó trabajando igual que lo habrían hecho peleando por entrar en puntos, pero peleando por estar segundo, por intentar quedar segundo en carrera, digamos, porque el primero era imposible. Cuando llegan a estar en una situación en la que de verdad se ven, se creen que están ahí, se creen que pueden estar peleando, es cuando empiezan a hacer cosas diferentes. Seguramente Mónaco, por ejemplo, el año pasado, si hubieran intentado simplemente maximizar su resultado, hubieran puesto intermedios. Ponen medios porque se la juegan, porque quieren tratar de conseguir ganar esa carrera y la fastidian. Y a lo mejor habrían ganado si no hubieran sido esa ambición. Pero con el desarrollo del coche ocurrió eso. El coche empezaron a hacerlo más complicado porque trataron de buscar configuraciones para optimizar un coche que a principios de año tenían bastante cogido por la mano y empezaron ellos mismos a fastidiarlo. Espero que no le pase a McLaren, que sigan trabajando como están trabajando y que los resultados llegan por su propio pie. Ese es el problema que tienen algunas veces los equipos, también esa expectativa, ¿no? Del hecho de tenemos que mejorar lo que estamos haciendo ahora mismo y no ser capaz de conseguirlo. Entonces es lo único que espero por parte de McLaren. El equipo que ahora mismo tampoco está a ese nivel, pero seguramente en algunos circuitos ya están ahí también para poder demostrarlo, es Ferrari. Y es que este fin de semana con ese SF24 Evo, ese SF24 2.0 que iban a traer, que iban a mejorar 4 décimas por vuelta, no ha sido tal la mejora que han tenido. También es verdad que lo comentó el propio Sainz también posterior a la clasificación, que sabían que este fin de semana McLaren de por sí iba a ser fuerte, así que a lo mejor esperaban ese lugar. Pero Charles Leclerc ha destacado dos problemas que tienen todavía con este SF24 y que tienen que tratar de mejorar para poder estar a la altura y poder pelear constantemente por victorias, como parece que ahora mismo sí que va a poder ser capaz de hacerlo el equipo McLaren. ¿Cuáles son esos dos problemas? Los comenta en las siguientes palabras. Fuimos muy rápidos al principio del primer stint e intentamos presionar a Norris, pero luego ellos fueron increíblemente rápidos. Estoy más confiado que ayer porque no sabía de dónde estaba el ritmo perdido en el primer sector. Mirando los datos, hay algo que Red Bull y McLaren está haciendo en cuanto a estrategia de motor y eso hace que en las rectas perdamos todo el tiempo con ellos. Pero en las curvas somos tan rápidos como ellos o incluso más, así que hay que analizarlo. Cuando lo solucionemos estaremos tranquilos porque estamos ahí en la carrera. Tenemos que mejorar en clasificación. Lo que pasó ayer ahora está bastante claro para nosotros. Así que esos son los dos problemas, motor y clasificación. Me sigue sorprendiendo muchísimo lo de la clasificación, ahora hablamos sobre ello. En el caso del motor deben de estar consiguiendo una mejor despliegue del motor en el caso de McLaren y Red Bull, que eso es lo que logran esa ventaja en ese primer sector, como destaca Leclerc, que es donde había que usar el motor en ese circuito porque no había otros puntos. El motor Ferrari es el más potente realmente, el motor Honda es el mejor, es el más equilibrado en general por despliegue de energía y demás. En el caso del Mercedes no es el mejor motor, pero McLaren lo lleva a que sea muy completo en el general. Yo os diría que aquí quizá es un despliegue de energía más potente el que está usando Red Bull, quizá en el caso Red Bull y McLaren, quizá en el caso de Ferrari el problema está en el hecho de estar tratando de conseguir mejor fiabilidad, que quizás siguen teniendo esos problemas que recordar en 2022 que fueron lo que provocó que no estuvieran en la pelea. Veremos qué es lo que ocurre con esto, al final si de verdad están en esa situación o no, pero ese es el primer problema que tienen que tratar de solucionar. El segundo es la clasificación, que a mí me sigue sorprendiendo
sorprendiendo mucho que Ferrari se queje en clasificación, porque los 2 años anteriores habían sido muy buenos en quali, pero sí que es el problema que están teniendo. Y en una Fórmula 1 en la que define tanto tu rendimiento en carrera, donde salgas, es muy importante tener un mejor rendimiento en clasificación. La suerte para ellos es que llega ahora Mónaco, no tienen ese problema de motor, sí que tendrían el problema en clasificación, pero es un circuito que se les adapta incluso mejor al ser circuito urbano, ser un circuito de baja velocidad, que esto al Ferrari siempre se le ha dado bastante bien, o incluso lo comenta Leclerc, que en el paso por curvas son igual de rápidos o mejores que sus rivales, así que veremos qué son capaces de hacer el equipo Ferrari este fin de semana. Lo último a comentaros, como siempre hacemos en lunes de post Gran Premios, tenemos que enseñar la situación actual en el Mundial de Pilotos y de Constructores. En el caso de pilotos, Leclerc ha adelantado a Sergio Pérez, que quedó octavo en esta carrera. Leclerc consiguiendo entrar en el podio, consigue superarle, así que está en esa posición de subcampeón ahora mismo. Lando Norris está cuarto, distanciándose de Carlos Sainz, que llegaron a este fin de semana empatados a puntos. Ahora ya se consolida en esa cuarta plaza. Buenos puntos que ha logrado también Oscar Piastri. Hamilton consigue superar a Alonso, que esto también se da por el intercambio de posiciones que hicieron. A Russell lo pararon para hacer la vuelta rápida, pero perdió una posición con Hamilton. Al final Russell solo pierde un punto gracias a llevarse esa vuelta rápida y Hamilton gana 2. Y con esos 2 puntos que obtuvo supera a Fernando Alonso, quien no ha puntuado, y Tsunoda, que consigue un punto más también y se consolida en esa 10ª plaza, por delante ahora mismo todavía de Lance Stroll. En cuanto al Mundial de Constructores, aquí no ha cambiado nada, lo que sí que ha habido pues la diferencia de puntos con respecto a los rivales en este fin de semana que se hayan obtenido, con un McLaren que ha sido el equipo que más puntos ha cosechado, y poco comentaros aquí realmente. Williams y Sauber se mantienen intactos, RB consigue un punto más, Aston Martin consigue 2, Mercedes se distancia un poco más y McLaren que se acerca a Ferrari y a Red Bull, aunque a Red Bull, por ejemplo, lo han hecho en solo un punto en comparación con el anterior fin de semana. Así que esto ha sido todo por este fin de semana. Muchísimas gracias de haber llegado hasta el final de este vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que realizaremos esta semana. Se viene muchísimo contenido previo al Gran Premio de Mónaco, así que estad muy atentos porque por supuesto os lo vamos a contar todo aquí.